Yo soy la continuidad del legado Kirchner, declaró Máximo, inflando el pecho. La cumbre de Buenos Aires guardaba silencio, todos escuchando esta afirmación dinástica. Pero cuando Milei se puso de pie y dijo, «Máximo, ¿qué legado?», ese pecho comenzó a hundirse. Porque los datos que tenía en sus manos estaban a punto de exponer los resultados reales del proyecto Kirchner. Los salones del Instituto Patria respiraban esa solemnidad característica de los encuentros entre líderes que representan diferentes generaciones políticas esa noche de mayo. Era una reunión que había generado especulación durante semanas. Máximo Kirchner, el heredero político del kirchnerismo y presidente del Partido Justicialista de Buenos Aires, recibiría oficialmente a Javier Milei en el corazón simbólico del proyecto político familiar más influyente de Argentina. Las banderas estaban perfectamente dispuestas, el protocolo partidario meticulosamente organizado, y en el ambiente se respiraba esa formalidad que solo generan los encuentros entre representantes de dinastías políticas establecidas y nuevos liderazgos emergentes. Máximo Kirchner ocupaba su lugar en el elegante salón de recepciones con esa presencia política que había heredado de sus padres y perfeccionado durante 2 décadas de militancia peronista. Su traje sobrio pero elegante, su postura que mezclaba juventud con autoridad institucional, y esa expresión que había enfrentado a opositores, aliados y medios de comunicación durante años de construcción de liderazgo propio. No era solo el hijo de Néstor y Cristina, era el arquitecto de la renovación generacional del kirchnerismo, el hombre que había logrado mantener vivo el proyecto familiar mientras construía su propia identidad política, el único dirigente peronista que podía representar tanto la continuidad histórica como la renovación del movimiento. Frente a él, en el sofá reservado tradicionalmente para invitados de honor del instituto, Javier Milei revisaba discretamente algunos documentos con esa tranquilidad que había caracterizado todos sus encuentros con figuras del establishment político desde que asumió la presidencia. Su presencia contrastaba notablemente con la carga simbólica del lugar. Gestos naturales, una serenidad que parecía ajena a las tradiciones políticas familiares. No parecía intimidado por estar en presencia del heredero de la familia política más poderosa de Argentina. Si acaso, parecía genuinamente curioso por entender los resultados reales de un proyecto político que había dominado la escena argentina durante 2 décadas. El encuentro había comenzado con toda la cortesía que exigía el protocolo político argentino de máximo nivel. Máximo había desplegado su repertorio completo de hospitalidad partidaria. El recorrido por las instalaciones históricas del instituto, las referencias a los logros de las gestiones familiares, esa mezcla de orgullo dinástico y visión de futuro que había perfeccionado durante años de representar la continuidad del proyecto kirchnerista, era su oportunidad definitiva para demostrar ante el nuevo presidente que el kirchnerismo no solo había transformado a Argentina, sino que tenía las ideas y la capacidad para seguir liderando el desarrollo del país. Durante las primeras 2 horas, todo había transcurrido dentro de los parámetros esperados del diálogo político institucional, intercambios corteses sobre la herencia política argentina, referencias respetuosas a la complejidad de gestionar un país con la historia de Argentina, esa conversación sofisticada que caracteriza los encuentros entre dirigentes que han ocupado roles de liderazgo en diferentes épocas. Máximo estaba en su mejor forma explicativa, desplegando su conocimiento detallado de las políticas kirchneristas, estableciendo continuidades históricas para contextualizar los logros familiares, demostrando por qué el proyecto Kirchner había sido exactamente lo que Argentina había necesitado durante las últimas 2 décadas. Pero algo sutil había comenzado a cambiar en la dinámica de la conversación. Milei no estaba reaccionando como la mayoría de los interlocutores políticos que habían pasado por esos salones durante los años de máximo esplendor kirchnerista. No expresaba la admiración habitual por la capacidad de construcción política de la familia. No hacía los comentarios protocolarios sobre la complejidad de mantener un proyecto político durante tanto tiempo. No caía en los patrones conversacionales que habían caracterizado miles de encuentros similares con dirigentes intelectuales y periodistas. Más desconcertante aún, parecía estar tomando notas específicas sobre los resultados mencionados, como si estuviera documentando algo particular sobre las afirmaciones de continuidad. La primera señal de que algo extraordinario estaba por ocurrir llegó cuando Máximo decidió desplegar su argumento más poderoso, el balance histórico del proyecto Kirchner y su impacto en la transformación social de Argentina. «Presidente»,
dijo Máximo inclinándose ligeramente hacia adelante con esa seriedad política que había precedido a sus intervenciones más importantes en el Congreso y la legislatura bonaerense. Creo que es fundamental que comprenda la magnitud histórica de lo que el proyecto Kirchner logró para Argentina. Era su movimiento estratégico definitivo, el despliegue de credenciales dinásticas, la demostración de continuidad histórica, el tipo de presentación de legado que había convencido a militantes, intelectuales y aliados internacionales de que el kirchnerismo representaba la transformación social más profunda de la historia argentina contemporánea. El salón se cargó de expectación política. Los asesores presentes se prepararon para escuchar una de esas lecciones magistrales de construcción política que habían caracterizado las mejores intervenciones de la familia Kirchner en momentos decisivos, y todos anticiparon ver cómo el presidente actual respondía a la demostración del legado político más sólida de la historia argentina reciente. Pero lo que sucedió a continuación desafió todas las expectativas dinásticas. Milei cerró discretamente su carpeta de documentos, se acomodó en el sofá y miró directamente a Máximo con una expresión que mezclaba respeto institucional con algo que podría haber sido curiosidad empírica genuina. Máximo, dijo con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con la solemnidad del momento, me gustaría entender ese legado con mayor precisión. ¿Podríamos revisar indicadores específicos de transformación social? La pregunta cayó sobre el salón como una piedra en un estanque dinástico. En 11 palabras simples, Milei había transformado completamente la naturaleza del encuentro. Ya no era un heredero político educando al presidente sobre la grandeza familiar. Era alguien solicitando evidencia empírica de afirmaciones sobre transformación histórica. Máximo sintió que el terreno familiar comenzaba a moverse bajo sus pies. En 2 décadas de militancia política, rara vez había tenido un interlocutor que no aceptara las credenciales del legado Kirchner como argumento suficiente, sino que pidiera análisis de resultados específicos. Por supuesto, presidente, respondió Máximo recuperando su compostura política habitual, el proyecto Kirchner transformó a Argentina de manera integral. Recuperamos la soberanía económica, construimos un Estado presente y logramos la inclusión social más importante de nuestra historia. Comenzó a desplegar su arsenal de logros familiares más impresionante, la reestatización de YPF, la creación de la asignación universal por hijo, la recuperación del crecimiento económico, la expansión de derechos sociales y civiles. Milei escuchó atentamente tomando notas ocasionales y cuando Máximo terminó su presentación, sacó discretamente algunos documentos de su carpeta. Muy interesante, Máximo, dijo comenzando a revisar los papeles con la tranquilidad de quien consulta información técnica de rutina. Pero me gustaría contextualizar estos logros con algunos indicadores de sostenibilidad a largo plazo. Comenzó a leer con la misma serenidad analítica que había caracterizado sus intervenciones más efectivas. Evolución de la pobreza durante las gestiones kirchneristas, 2003 al 2015, reducción del 54% al 29%. Pero 2015 al 2023, aumento del 29% al 42%. Variación neta en 20 años, menos 12 puntos de reducción sostenible. Los primeros datos comenzaron a caer sobre el salón como gotas de realidad fría. No eran ataques personales, pero estaban estableciendo un patrón de insostenibilidad que contrastaba dramáticamente con cualquier definición de legado exitoso. Inflación promedio durante gestiones K, 24.8% anual. Reservas del Banco Central, máximo $52 miles millones en 2011, mínimo $28 miles millones en 2015. Deuda externa, de $191 miles millones a $240 miles millones. Máximo ya no podía mantener su sonrisa política habitual. Su expresión había comenzado a cambiar, mostrando por primera vez en décadas algo que podría haber sido inquietud genuina sobre el legado familiar. Pero lo más revelador, continuó Milei adoptando un tono más pedagógico, son los indicadores de construcción institucional versus concentración de poder. Se dirigió directamente a Máximo, incluyéndolo en su análisis pero transformándolo de anfitrión educativo en objeto de evaluación. Máximo, cuando analizamos el impacto real del proyecto Kirchner en la calidad institucional argentina, encontramos un patrón muy preocupante para cualquier evaluación seria del legado democrático.
Regresó su atención a los documentos que había estado consultando. Índice de percepción de la corrupción durante gestiones K. Argentina bajó del puesto 108 al 143 mundial. Libertad de prensa, del puesto 47 al 161. Independencia judicial, calificación 3 de febrero de 10, según World Justice Project. Máximo intentó recuperar terreno con una de sus tácticas políticas clásicas. Presidente, usted está midiendo un proyecto transformador con parámetros que no reflejan la complejidad de cambiar las estructuras de poder en Argentina. Comillas. Máximo, lo interrumpió Milei con una sonrisa que no tenía nada de descortés. Yo no estoy midiendo el proyecto Kirchner con parámetros especiales. Estoy aplicando los mismos criterios que cualquier analista usa para evaluar el éxito o fracaso de proyectos políticos de largo plazo. Sacó nuevamente sus documentos y Máximo sintió una punzada de alarma al darse cuenta de que había más información por venir. Porque verás, he estado revisando los indicadores del legado político comparativo y hay datos que cualquier heredero político debería conocer sobre la sostenibilidad real de los proyectos familiares en el poder. Comenzó a leer con la misma tranquilidad clínica: crecimiento económico sostenible durante gestiones K, periodos de bonanza seguidos de crisis recurrentes. Productividad total de factores, caída del 8.2% entre 2003 a 2015. Inversión fija bruta, estancamiento en 20% del PIB. Los números de realidad económica fueron como una avalancha sobre toda la narrativa de transformación que Máximo había heredado y defendido durante décadas. ¿Y sabes qué es lo más revelador de todo, Máximo?, preguntó Milei, adoptando un tono casi consultivo. Que cuando comparamos estos indicadores con los de países que enfrentaron desafíos similares pero con enfoques diferentes, el contraste es aún más dramático. Se dirigió a los documentos con precisión quirúrgica. Chile, mismo periodo, reducción de pobreza sostenible del 45% al 11%. Uruguay, inflación promedio 8.1% vs Argentina 24.8%. Brasil, mejora en ranking de corrupción vs Argentina deterioro de 35 posiciones. Adoptó una postura más reflexiva, y la pregunta que me surge como economista es: ¿cómo es posible que un proyecto que afirma haber transformado a Argentina haya dejado al país en una situación estructuralmente más frágil que cuando comenzó? El resto del encuentro transcurrió en una atmósfera completamente diferente. Máximo intentó recuperar el control de la conversación, con algunos comentarios sobre los condicionantes históricos de Argentina y la herencia neoliberal recibida, pero su autoridad dinástica había perdido toda efectividad. Era evidente que había perdido completamente el dominio narrativo del encuentro, que sus argumentos de legado habían sido desmantelados por análisis de sostenibilidad, que su primera experiencia de evaluación técnica era también la más pública de su carrera política. Por primera vez en 2 décadas de representar el legado familiar, Máximo Kirchner había sido confrontado no con hostilidad ideológica sino con evaluación empírica. No había sido atacado o insultado, había sido sometido a los mismos criterios de efectividad que se aplican a cualquier proyecto político, y eso resultaba infinitamente más desestabilizador para su imagen de heredero exitoso. Y entonces ocurrió lo impensable. Máximo se hundió ligeramente en el sofá, ajustó su corbata con una mano que por primera vez en décadas no mostraba la seguridad dinástica característica, y después de un largo silencio que pareció cuestionar décadas de certezas familiares, habló con una voz que había perdido parte de la autoridad heredada habitual. Javier, dijo mirando brevemente hacia los retratos de sus padres en las paredes antes de volver su atención a Milei, creo que estos números plantean preguntas difíciles sobre nuestro legado. El salón se sumió en un silencio que parecía absorber décadas de construcción dinástica. Los asesores presentes intercambiaron miradas de incredulidad absoluta. Máximo Kirchner, el príncipe del kirchnerismo, estaba comenzando a cuestionar el proyecto familiar. Durante 20 años creí que estábamos construyendo algo duradero, continuó Máximo, su voz adquiriendo un tono de reflexión que nadie había escuchado antes. Que las transformaciones que logramos iban a sostenerse en el tiempo, que el modelo kirchnerista iba a generar prosperidad a largo plazo. Hizo una pausa, como si estuviera procesando información que había estado evitando durante años.
Pero mirando estos indicadores de sostenibilidad, y creo que es la primera vez que los veo presentados así, tan sistemáticamente, es imposible negar que algo en nuestro enfoque no funcionó como esperábamos. La admisión cayó sobre el salón como una revelación dinástica histórica. Máximo no estaba simplemente reconociendo errores tácticos o problemas de contexto, estaba cuestionando la efectividad fundamental del proyecto político familiar. Tal vez, agregó con una honestidad que sorprendió incluso a sus propios asesores, tal vez el problema fue que confundimos transformación de corto plazo con construcción de largo plazo. Que creímos que cambiar las políticas iba a traducirse automáticamente en cambios estructurales sostenibles. Milei escuchó esta reflexión con respeto genuino, sin aprovechar la oportunidad para humillar o atacar. Su respuesta fue medida y constructiva. Máximo, lo que me parece más importante de esta conversación no es cuestionar el legado de tus padres, sino entender cómo los proyectos políticos pueden generar transformaciones que perduren más allá de los gobiernos que las impulsan. Durante las horas siguientes al encuentro, algo extraordinario comenzó a suceder en los círculos políticos kirchneristas. Las transcripciones parciales de la conversación, filtradas discretamente por algunos asistentes, generaron debates intensos sobre qué constituía realmente el éxito político en proyectos de largo plazo. Los comentarios no celebraban la crisis de Máximo, sino que cuestionaban si las métricas tradicionales de evaluación del legado político seguían siendo relevantes en democracias complejas como la Argentina. Dentro del propio kirchnerismo el impacto fue sísmico. Varios dirigentes de segunda línea comenzaron a cuestionar privadamente si las narrativas de transformación que habían construido alrededor del proyecto Kirchner reflejaban adecuadamente la capacidad real del modelo para generar cambios duraderos. No era traición política, era curiosidad intelectual sobre la efectividad real de décadas de políticas transformadoras. Los analistas políticos que siguieron el encuentro notaron algo inédito. Por primera vez en décadas, un heredero político argentino había sido evaluado no como símbolo de continuidad dinástica, sino como gestor de legado. Y bajo esa evaluación, los resultados planteaban preguntas incómodas sobre la diferencia entre transformación aparente y cambio estructural sostenible. Máximo Kirchner mismo, en una reflexión posterior que sorprendió a muchos observadores, admitió en una entrevista con Página/12, el encuentro con Milei me hizo reflexionar sobre cómo medimos nuestro propio legado político. Tal vez es momento de ser más honestos sobre la diferencia entre transformación de corto plazo y construcción de largo plazo, comillas. Pero añadió algo más profundo. Durante 20 años creí que implementar políticas transformadoras era sinónimo de legado duradero. Esa noche aprendí que el legado debe medirse por su capacidad de sostenerse en el tiempo, no solo por su impacto inmediato. 6 meses después del encuentro, Máximo Kirchner había introducido cambios significativos en cómo el Instituto Patria evaluaba las políticas públicas. No había abandonado los principios transformadores del kirchnerismo, pero había incorporado análisis de sostenibilidad más sofisticados en sus recomendaciones políticas. Los nuevos documentos incluían evaluaciones de impacto a largo plazo y análisis de construcción institucional. Un año después, cuando un periodista del Washington Post le preguntó a Milei sobre su impresión de aquella noche histórica en el Instituto Patria, su respuesta fue característica. Máximo representaba la confusión entre transformación inmediata y legado duradero. Esa noche simplemente se demostró que ambas pueden coexistir si se gestiona adecuadamente. Pero añadió una reflexión más profunda. Lo que me sorprendió no fue que su proyecto fuera tan transformador, sino que alguien con tanta herencia política no se diera cuenta de que los legados políticos modernos requieren sostenibilidad empírica. La política ya no se evalúa solo por su capacidad de transformar, sino también por su habilidad para sostener esas transformaciones. El legado de aquella noche en el Instituto Patria fue transformador para el debate sobre continuidad política en Argentina. Los nuevos dirigentes que emergieron en el kirchnerismo adoptaron un estilo completamente diferente. Podían defender las transformaciones históricas mientras desarrollaban estrategias más sostenibles para lograr cambios duraderos. El estilo dinástico basado en la continuidad familiar fue complementado con el enfoque sostenible, responder a las evaluaciones con análisis de durabilidad empírica.
Y así, en los salones del Instituto Patria en Buenos Aires, bajo los retratos que habían presidido décadas de construcción política familiar, se demostró que ningún legado dinástico, por transformador que esté, puede sobrevivir al encuentro con alguien que domina mejor las métricas contemporáneas de sostenibilidad política. Esa noche, Máximo Kirchner aprendió la lección más humilde de su carrera política, que cuando el legado familiar se encuentra con la evaluación de sostenibilidad, el legado descubre que necesita justificarse con durabilidad demostrable. Y que en la era de las democracias exigentes, la transformación histórica ya no es suficiente, también se necesita construcción institucional sostenible. Porque al final, el espectáculo más grande no fue ver cómo Máximo defendía el proyecto Kirchner, sino ver cómo Milei transformó una presentación de legado dinástico en una evaluación sobre la diferencia entre transformación aparente y construcción política duradera. Y esa evaluación escribió un nuevo capítulo en la historia del kirchnerismo argentino. Máximo Kirchner había sido el príncipe heredero del proyecto político más influyente de Argentina durante 2 décadas decisivas. Esa noche no perdió su legitimidad, su influencia o su lugar en la historia política. Perdió su corona simbólica de continuidad incuestionable, no por imposición externa, sino por confrontación con la evidencia. No por hostilidad dinástica, sino por evaluación técnica. Y el cambio había llegado, no con revolución y destrucción, sino con datos y análisis. Y así comenzó una nueva era, en la que el liderazgo político heredado tuvo que aprender a medir su éxito no solo por la grandeza de sus antecesores, sino también por su capacidad de generar transformaciones que perduren más allá de los gobiernos familiares. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la diferencia entre legado dinástico versus sostenibilidad política, suscríbete al canal y comparte este video. Porque hay momentos en que los proyectos políticos más respetados deben enfrentarse a las evaluaciones más rigurosas, y ese momento ya llegó. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué opinas sobre cómo se debe medir realmente el legado político.